Corintios, el capítulo 3 y el verso 17 dice de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El verso 18 dice de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué buena es esta palabra que nos hace saber que donde está el Espíritu del Señor, está hablando del Espíritu de Cristo resucitado, hay libertad. El libro de Romanos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, todo cristiano, todo aquel que le ha recibido, debe permanecer en esa comunión con Cristo, en esa unidad con el Espíritu de Cristo, como nos enseña la palabra allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el verso 4 o 5, donde nos habla de permanecer en el Señor, que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros, dice la palabra. Y eso tiene que ser una realidad, una experiencia en nuestras vidas, porque allí lo iremos conociendo al Señor, cómo Él se va revelando, cómo a través de los nombres que menciona la Biblia, el Señor se va revelando según lo que Él quiere hacer en ese momento con cada uno de nosotros. Como por ejemplo en el libro de Éxodo, el capítulo 15 y el verso 26, dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué hermosa palabra. Aquí el Señor se revela como el sanador. Fíjese, qué importante que es esto, ¿no? Primeramente, a través de esa unidad en el Espíritu con nuestro Señor Jesucristo, lo vamos conociendo, como dice su palabra, de gloria en gloria. Vamos conociendo que estamos en Él y que Él está en nosotros. Esto no es una linda frase, esto es una realidad espiritual. Esto es una realidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y cuando el Señor dice que lo vamos conociendo de gloria en gloria, quiere decir que Él se irá revelando a nuestra vida quién es Él. Aquí Él se da a conocer como el Señor, el sanador. ¡Qué tremendo! Y cuando nosotros estamos entendiendo que el sanador, nuestro Señor Jesucristo, en este nuevo pacto, está en nosotros, mire, eso es lo que se va a manifestar, porque el Señor, cuando se revela con algún nombre, es porque Él quiere hacer eso. Si Él se revela como el sanador, es porque Él quiere sanar. Y qué importante que nosotros, a través de esa unidad en el Espíritu con Cristo, por ese camino nuevo y vivo que el Padre nos abrió para entrar en ese ámbito de comunión con Cristo, nosotros podamos ver que el sanador está en nosotros.
el que sana está en nosotros, y el que sana nos sanará. El que sana nos puede proteger de las enfermedades. Qué tremenda palabra, qué poderosa palabra. Por eso tenemos que buscar, ver lo que el Señor quiere ir revelándonos. Y ahora tenemos libertad en el Espíritu para entrar a cara descubierta e ir conociendo al Señor. Y el Señor se reveló en la palabra, en la Biblia, a través de varios nombres. Yo estaba leyendo aquí en el libro de Génesis, el capítulo 15 y el capítulo 15, verso 1, donde el Señor se revela a nuestra vida como el protector. Capítulo 15, vamos a ver si lo tenemos acá, lo voy a buscar, capítulo 15, verso 1, dice de esta manera la palabra, téngame paciencia por un minutito, acá lo encontré, dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjese, qué tremenda palabra. Aquí el Señor se revela como el escudo. Que en otras palabras el Señor se está revelando como el que nos guarda, como el que nos cuida. Nosotros a veces, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algunas películas donde alguien que ama tanto a otra persona, cuando ve que alguien va a darle un tiro, pone su cuerpo para que la bala le dé primero a él o a ella antes que a la persona que ama. Bueno, eso es lo que hace el Señor. El Señor se pone Él delante de nosotros para que esos ataques del enemigo, esas cosas que quieren venir contra nuestra vida, primero le den a Él. Es lo que hizo. En la cruz, dice la palabra, Él se llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestros castigos, Él puso su cuerpo allí en la cruz. ¿Para qué? Para ser nuestro escudo, para ser nuestro guardador. Qué bueno es conocerlo al Señor como nuestro guardador. El que se revela en la palabra como el guardador está en nosotros, está con nosotros. Esa tiene que ser su experiencia. Usted está bien que tenga una visión, un pensamiento, un entendimiento que Dios está en el cielo. Está bien, pero también está en nosotros. También está en nosotros, porque Él es omnipresente. Y el siguiente versículo que quiero leérselo está allí en Génesis capítulo 22, verso 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Aquí el Señor se está revelando como el Señor que provee. Fíjese, qué interesante, ¿no? El que provee está con usted. El que provee está conmigo. Qué bueno. Qué bueno. Yo me imagino allí a la viuda contenta. Dice: está el profeta Elías conmigo. Quien está con Dios. Y Dios provee. Dios sostiene al profeta. Y por cuanto sostiene al profeta, me sostendrá a mí también y a mi hijo. Yo creo que la viuda llegó el momento que se sentía una privilegiada de tener al profeta en quien estaba con el Señor, que vivía en la presencia de Dios, dice la Escritura. Pero ahora, en este nuevo pacto, nosotros no tenemos a un profeta. Si bien es profeta, o fue profeta el Señor, pero lo que tenemos ahora es al Cristo resucitado con nosotros.
Yo creo que es una revelación que usted debe pedirle al Señor. Señor, revélame esta unidad contigo. Revélame en esta unión que tengo contigo. Revélame tu presencia en mi vida, Señor. Es algo que tiene que venir por revelación. No es solamente un conocimiento, sino que tiene que ser una revelación cuando usted y yo entendemos que el que provee está con nosotros. Podemos decirle, Señor, te pido que me provea, tú estás conmigo, tú eres mi proveedor. Y qué importante es ver que el Señor se revela como el proveedor cuando Abraham estaba dando. Mire usted, eso es interesante también. Cuando Abraham estaba dando, por eso dice la Escritura, Adán y se os dará. Yo tuve una experiencia en una oportunidad dando mis diezmos, si bien ya hacía bastante que venía dando mis diezmos, pero llegó un momento cuando nuestro apóstol nos visita aquí, todavía estábamos en la carpa, no teníamos todavía el templo, y bueno, llegó el momento de ofrendar, de diezmar, y yo me acerco ese día, me acuerdo muy patentemente, me acerco con mi diezmo, se lo doy a mi apóstol, y en ese momento, cuando vuelvo a mi lugar, el Señor me habla, ciertamente te bendeciré, me revela la promesa que Dios le dio a Abraham. En ese momento Dios se revela como el Dios que bendice, como el Dios que multiplica mi vida. Qué lindo, ¿eh? Cuando nosotros estamos dando, va a haber una revelación de este Dios que provee. Aquí Abraham estaba dando lo más preciado de su vida, y en ese momento el Señor se revela como el que provee. Qué bueno que nosotros podamos ir conociendo a este Dios poderoso que se ha unido a nuestra vida, que estamos unidos en Él, pero Él es tan grande que solo nos queda ir conociéndole de a poco. Por eso dice la palabra de gloria en gloria. El Cristo resucitado, el eterno Hijo de Dios, vino a ser uno con nosotros y podemos ir conociéndolo. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, tenés que prestar atención. ¿Qué querés conocer? ¿Qué está ocupando tu atención? Lo que Dios quiere revelarte a tu vida, o cómo el Señor se quiere revelar a tu vida, o las cosas pasajeras de este mundo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando en este tiempo? ¿Qué está captando tu atención? Ahora que estamos en el Señor, estamos con el Espíritu de Cristo resucitado en nuestra vida, tenemos libertad. Tenemos libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y me gusta lo que dice la Escritura aquí en el verso 18, un pasaje muy lindo donde la Escritura habla, nosotros todos, dice la Escritura aquí. Nosotros todos. Leemos este pasaje en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo. Me gusta a todos, me gusta esta palabra todos. Quiere decir que usted no está afuera, usted no es una excepción. Usted y yo podemos mirar a cara descubierta al Señor. Esto significa ir conociéndole, el Dios a quien recibimos, quien está en nosotros. Nos unimos a Cristo resucitado. Ahora, a través de esta libertad que tenemos por su Espíritu, debemos conocerle como el Dios que sana y como el Dios que nos puede guardar de enfermedades, conocerlo como el Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que puso su cuerpo para que nosotros no seamos golpeados, conocerlo como el Dios que provee, como el Dios que suple nuestras necesidades. Le dejo esta palabra, que el Señor le siga bendiciendo en esta hora.